Quiero que escuchen este texto. No voy a decirles de dónde viene todavía. Solo quiero que escuchen. Dice así: el santo, bendito sea, se enoja una vez al día. Y ese enojo dura un instante. Fuera de ese instante, en las primeras horas de la mañana, su disposición es de pura misericordia. Y en esas horas, el propio santo, bendito sea, ora. Su oración tiene palabras conocidas. Dice: que mi misericordia supere mi ira. Y quien ora en ese mismo instante se une a la oración de Dios. Eso es lo que dice el texto. Voy a repetir la última parte porque quiero que la absorban bien. Quien ora en ese mismo instante se une a la oración de Dios. No se acerca a Dios. No recibe la atención de Dios. Se une a la oración de Dios. Piensen en lo que eso significa. Existe un momento en el día en que Dios mismo está orando. Su oración es una súplica de misericordia. Y cualquier ser humano que esté orando en ese mismo momento no está solo enviando una petición hacia arriba. Está orando junto con Dios, en la misma dirección, en el mismo instante. Ahora les digo de dónde viene el texto. Talmud babilónico, Tratado Berajot. Folio 7, lado A. Un texto que tiene más de 1500 años. Un texto que el rey Salomón conocía. Y las 3 horas del día en que Dios escucha todas las oraciones no son misterio metafísico. Son información técnica que el templo de Salomón fue construido para administrar. Información que la iglesia no destruyó. Convirtió en privilegio exclusivo del clero durante 15 siglos. Soy Aurelio, 58 años, 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Morelia, Teología Comparada en la UNAM. 8 años investigando en el Archivo General de Indias en Sevilla, en la Biblioteca Vaticana y en archivos en Etiopía. Y lo que voy a contarles esta noche empezó para mí en una biblioteca, no en Roma, no en Sevilla, en Puebla, México, en la Biblioteca Palafoxiana, el año aproximadamente 2000. Pero eso lo cuento después. Primero necesitan entender la arquitectura del problema, porque si nunca les dijeron cuándo exactamente Dios escucha con mayor disposición, la razón no es que nadie lo sabe. La razón es que alguien decidió que ustedes no debían saberlo. Y esa decisión tiene nombre, tiene fecha y tiene documentos firmados. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 28 y 29. Este es el texto de la dedicación del templo. El momento en que Salomón, después de 7 años de construcción, se para frente al altar y le habla directamente a Dios. Y lo que le pide es revelador. No le pide que siempre lo escuche. No le dice: Señor, está abierto permanentemente. Escucha a cualquiera en cualquier momento. Lo que le dice es esto: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa noche y día. En hebreo, Laila va yomam, de noche y de día. No es una metáfora de permanencia, es una especificación temporal. Salomón le está diciendo a Dios: quiero que tu atención esté orientada hacia este lugar en ventanas específicas. El templo no era solo un edificio sagrado, era un instrumento de alineación, una estructura diseñada para sincronizar la oración humana con los ritmos divinos que Salomón conocía desde los textos. El templo era un reloj de oración, y ese reloj tenía 3 alarmas diarias, no elegidas al azar. Elegidas porque Salomón sabía exactamente qué ocurría en esas horas. Y lo que ocurría en esas horas es lo que el Talmud de Berajot documentó con una precisión que ningún catecismo se atrevió a reproducir. El texto de Berajot, 7 lado, tiene varias capas. Voy a desarrollar cada una, porque si no se entiende completo, se pierde la magnitud de lo que fue suprimido. Primera capa. Dios se enoja durante un instante, cada día, en las primeras horas solares. Ese instante se llama en hebreo el rega, el instante de ira. El tratado no lo describe como una cólera arbitraria.
Lo describe como el momento en que la justicia divina tiene máxima actividad, el instante en que los decretos de condena son más posibles. Y ese instante, dice el Talmud, dura lo que dura una mirada, un rega. Fuera del rega, en esas mismas primeras horas de la mañana, la disposición de Dios es de pura misericordia. El shaharit, la oración del alba, fue diseñado para ese período de benevolencia que sigue al instante de ira, para ese período de máxima disposición divina. Segunda capa, en esas mismas horas Dios ora. El rabino Ismael ben Elisha cuenta en el mismo pasaje del Talmud que una vez entró al Sancta Sanctorum para ofrecer incienso y vio a Dios sentado en su trono. Y Dios le habló, le dijo, Ismael, hijo mío, bendíceme. Y el rabino respondió, que sea tu voluntad que tu misericordia supere tu ira. Y Dios inclinó la cabeza, asintió. Ese relato talmúdico no es poesía mística, es el registro de la oración de Dios, su contenido, sus palabras exactas. Dios ora pidiendo que su propia misericordia supere su propia ira. Tercera capa. Quien ora en ese momento no envía una petición hacia arriba mientras Dios mira hacia otro lado. Se une a la oración divina, ora en la misma dirección, con el mismo propósito, en el mismo instante. Esa es la ventana que Salomón conocía. Esa es la ventana que el templo fue construido para administrar. Y esa es exactamente la ventana que el pueblo no recibió. El rey Salomón no fue el único que conocía este sistema. Lo que hace fascinante este conocimiento es que sobrevivió en formas completamente distintas, en tradiciones que no se comunicaban entre sí, con la misma precisión técnica. Voy a mostrarles 3 casos que, cuando los pongo uno junto al otro, dejan de ser coincidencias. Primer caso. Primer libro de Reyes. Capítulo 18, versículo 36. El profeta Elías en el Monte Carmelo. 450 profetas de Baal llevan toda la mañana danzando frente a su altar sin resultado. Llega el turno de Elías. El texto hebreo dice esto con una precisión que no tiene traducción casual. Y aconteció a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. En hebreo, Balot Aminyah. En el momento en que subía la ofrenda de la tarde, Elías no eligió el momento al azar. No fue un gesto dramático de esperar al final del día. Eligió deliberadamente la ventana de la tarde, la minzá, la hora en que el templo hacía su sacrificio vespertino. El fuego cayó del cielo exactamente en esa ventana. El texto lo especifica. La ventana no fue consecuencia del milagro. Fue la condición del milagro. Elías sabía cuándo la ventana estaba abierta y actuó en ese momento. Ninguna catequesis de los últimos 16 siglos les explicó esa conexión. Segundo caso. El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel en Babilonia, bajo amenaza de muerte. El decreto de Darío prohíbe orar a cualquier dios que no sea el rey. La pena es el foso de los leones. Daniel sabe que el decreto está firmado. Lo que hace a continuación es lo que importa. El texto dice esto. Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios, como siempre lo había hecho. Hay 2 cosas en ese versículo que nunca escucharon juntas. 3 veces al día, frente a Jerusalén, no frente a Babilonia, no frente al templo persa, frente a Jerusalén, frente al lugar donde estaban las ventanas del templo de Salomón. Las 3 oraciones de Daniel no eran liturgia general, eran una práctica técnica. Las 3 ventanas del sistema salomónico, trasladadas 1000 kilómetros fuera de Israel, en medio de una cultura que no las conocía, transmitidas como conocimiento personal de un hombre que prefirió arriesgar su vida antes que abandonar el horario.
No se le ordenó hacerlo, lo eligió, porque sabía la mecánica. Tercer caso, el Salmo 55, versículo 17. Este es el protocolo personal de David, no una instrucción litúrgica para el pueblo, un método personal que él describe como propio. Dice así: por la tarde y por la mañana y al mediodía oraré y clamaré. En hebreo, Erev, Boker, Tzohorayim, tarde, mañana, mediodía. Los tres momentos del sistema, Ma'arib, Shacharit, Minsha, en ese orden exacto. David no heredó esto como regla, lo describe como su práctica personal, como conocimiento técnico que aprendió del templo y que ahora es suyo. Eso no es mandamiento colectivo, es el registro de alguien que entendió cómo funciona el sistema y lo integró en su vida sin pedir permiso institucional de ningún tipo. La cadena documental es la siguiente: Templo de Salomón con el Shacharit, la Minjá y el Ma'arib. Elías en el Carmelo, que selecciona la Minjá para el milagro. Daniel en Babilonia, que mantiene las tres ventanas bajo amenaza de muerte. David, que describe el sistema como práctica personal. Y el Talmud, que lo documenta con la explicación de por qué esas horas funcionan. 4 fuentes independientes, 3 milenios de evidencia convergente, y después llegamos al Islam. El sistema de oración islámico conservó las ventanas con una fidelidad que el catolicismo popular nunca mantuvo. El Salat tiene 5 oraciones diarias, pero hay 3 que corresponden directamente al sistema salomónico. El Fajr, al amanecer; el Asr, a media tarde; el Maghrib, al atardecer; Shacharit, Minsha, Ma'arib. Las mismas 3 ventanas, con los mismos horarios, en el mismo sistema. Y el Sahih al-Bujari, uno de los hadices más autorizados del Islam, incluye algo que ningún sacerdote católico les enseñó nunca. El profeta Muhammad identificó específicamente el Fajr y el Asr como las 2 oraciones frescas, al-Bardain, los 2 momentos de mayor recompensa espiritual, no las 5 oraciones por igual. 2 específicamente. El alba, la tarde. Exactamente las ventanas del Shacharit y la Minjá. El Islam no copió el sistema judaico en ese punto, lo preservó, mientras el catolicismo popular, que pretendía ser la continuación directa de la tradición bíblica, lo clausuraba con la regla de San Benito y lo encerraba en los monasterios. Piensen en eso. La tradición que decía ser la guardiana del legado de Jesús, de los evangelios y del Antiguo Testamento, suprimió el sistema de oración del rey Salomón para uso popular. Y la tradición que surgió 6 siglos después de Cristo lo preservó. Eso no es polémica interreligiosa. Es el registro documental de una decisión institucional que se puede rastrear con fecha y nombre. La primera codificación sistemática del problema ocurrió alrededor del año 530 de nuestra era. Benito de Nursia era un monje italiano que escribió lo que llamó la Regula Benedictina, la regla de San Benito. Ese documento se convirtió en la base del monaquismo occidental y contiene algo que casi nadie estudia fuera de los claustros. Benito tomó las 3 ventanas del sistema salomónico, el Shacharit, la Minjá y el Ma'arib, y las expandió. No las enseñó, no las transmitió al pueblo. Las expandió a 7 horas canónicas: laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas, completas, 7 momentos de oración distribuidos a lo largo del día, desde el amanecer hasta el final de la noche. Esa expansión no fue solo un enriquecimiento devocional, fue la primera apropiación sistemática del conocimiento temporal de la oración. Las 7 horas canónicas quedaron codificadas como obligación de los monjes y de las órdenes religiosas, no del pueblo, del clero.
El mismo documento que establecía ese sistema de oración extraordinariamente detallado no contenía ninguna instrucción para que el laico lo practicara, porque no estaba diseñado para el laico, estaba diseñado para el monasterio. El conocimiento de cuándo Dios escucha pasó a vivir detrás de los muros conventuales y el pueblo recibió el Padre Nuestro sin horario. 900 años después de la regla de San Benito, la Iglesia terminó de formalizar lo que Benito había iniciado. El Concilio de Trento cerró su última sesión el 4 de diciembre de 1563. Uno de sus acuerdos fue encargar al Papa la reforma del breviario. El resultado fue el Breviarium Romanum de Pío V, promulgado el 9 de julio de 1568. Ese documento codificó las horas canónicas de manera definitiva, y lo hizo con una cláusula que ningún catecismo reprodujo jamás. Las horas canónicas eran obligación del clero y de las órdenes religiosas. Para los laicos no era precepto. Esa cláusula tiene consecuencias que se extienden durante 400 años. ¿Por qué significa esto? La misma ley que le decía al sacerdote, reza estas horas, estas ventanas específicas, en estos horarios exactos que derivan directamente del sistema judaico de Salomón, esa misma ley añadía de manera explícita, para el pueblo esto no es precepto. El cura sabía cuándo orar para que Dios escuchara. El feligrés que llenaba la iglesia el domingo recibió la instrucción de orar siempre, en cualquier momento, sin horario. Filipenses 4, versículo 6. No se afanen por nada. En toda ocasión, con oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. En toda ocasión. Esa instrucción no es incorrecta, pero es la instrucción que neutraliza la eficacia de las ventanas al eliminar su especificidad. En toda ocasión equivale a en ninguna ocasión particular, y el resultado fue exactamente el que cualquier teólogo del siglo XVI podía prever. Durante 400 años antes del Concilio Vaticano II, los laicos formalmente no tenían acceso al sistema. Oraban en cualquier momento, excepto en el momento en que Dios estaba más disponible, porque nadie les dijo cuándo era ese momento. Hay un momento en mi historia personal que no puedo separar de este tema. El año aproximadamente 2000. Yo tenía 33 años. Estaba en Puebla investigando para un artículo sobre religiosidad novohispana. Un amigo me recomendó la Biblioteca Palafoxiana. Si no la conocen, déjenme describírsela un momento. Es la biblioteca pública más antigua de las Américas, fundada en 1646 por Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla. Hoy es Patrimonio de la Memoria del Mundo por la UNESCO. 45.000 volúmenes, estanterías que llegan al techo. Un silencio que no es el silencio de un espacio vacío, es el silencio de los libros que llevan siglos esperando que alguien les haga las preguntas correctas. Me habían indicado que buscara en los fondos del siglo XVII documentos sobre práctica litúrgica en la Nueva España. Entre los volúmenes que me asignaron ese día había un breviario del siglo XVII, un objeto físico de 4 siglos de antigüedad. Las páginas del color del marfil viejo, la tinta en algunos pasajes casi borrada. Abrí al azar y encontré la sección de las horas canónicas. El texto latino describía los horarios de laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas con la precisión técnica de un manual de procedimiento. Era fascinante desde el punto de vista histórico, pero lo que me detuvo no fue el texto impreso, fue una nota a lápiz en el margen. Letra del siglo XIX, calculé, castellano antiguo, 4 palabras y una pregunta, las horas del hebreo. ¿Por qué solo para nosotros? Me quedé con esa frase. El nosotros era clarísimo. Era un clérigo, alguien dentro del sistema,
Alguien que sabía que esas horas canónicas, ese sistema de oración que él practicaba como obligación, derivaba directamente del judaísmo, de las horas del templo de Salomón, y que se preguntaba en la intimidad de un lápiz sobre un margen por qué el pueblo no lo recibía, por qué solo para nosotros. Ese clérigo anónimo del siglo XIX vio la misma contradicción que yo estaba viendo, sin haber leído el Talmud de Berajot, sin conocer el Rega Shel Ratzon, sin tener acceso a ninguna fuente que yo había encontrado después de décadas de investigación. Lo vio solo con mirar el documento que tenía en las manos, las horas del hebreo. ¿Por qué solo para nosotros? Nadie respondió la pregunta en ese margen. Nadie respondió la pregunta en ningún catecismo durante 4 siglos. Esa tarde, en la Palafoxiana, entendí que la pregunta que ese clérigo dejó escrita con lápiz en el 19 no era una queja personal. Era la evidencia más compacta que había encontrado del mecanismo de la supresión, no una prohibición violenta, no un índice de libros quemados, un sistema donde quienes estaban adentro sabían la pregunta y no podían hacerla hacia afuera, y quienes estaban afuera nunca supieron que existía la pregunta. Ahora llegamos a lo que prometí desde el título. Porque lo que Salomón sabía, lo que el Talmud documenta, lo que Elías practicó en el Carmelo, lo que Daniel mantuvo bajo amenaza de muerte, lo que el Islam preservó como al-Bardain, eso no necesita quedar en los archivos. Tiene una aplicación práctica que no requiere hebreo, no requiere formación teológica, no requiere ningún intermediario institucional, requiere saber cuándo. Y las 3 ventanas tienen horario moderno. Primera ventana, el Shaharit, desde el amanecer hasta aproximadamente 2 horas después. Esta es la ventana del Rega Shel Ratzon, según el Talmud de Berajot. El período de pura benevolencia divina que sigue al instante de ira. El período en que Dios mismo ora pidiendo que su misericordia supere su ira. Quien ora en esta ventana no está enviando una petición a un Dios que puede o no estar disponible. Está orando en el mismo momento en que Dios está orando. Está en la misma corriente. La oración de esta ventana es la oración de petición, no petición genérica, petición específica. Una sola petición por ventana, nombrada en voz alta. La postura que el sistema salomónico practicaba en el templo era de pie, con las manos abiertas hacia arriba, orans, orientado hacia el oriente, hacia donde sale el sol. No hace falta estar en el templo. La orientación es hacia donde llega la primera luz. El contenido. Gratitud por el día que comienza, seguida de una petición específica, no genérica. No decir, Señor, ayúdame en todo. Decir, Señor, esto necesito hoy. Un nombre, una situación concreta. La especificidad es lo que activa la mecánica del sistema. Segunda ventana. La Minshá. Entre las 3:30 de la tarde y la puesta del sol. Esta es la ventana del poder en el sistema salomónico. La hora del sacrificio vespertino del templo. La hora en que Elías recibió fuego del cielo en el monte Carmelo. El texto del primer libro de Reyes, capítulo 18, es explícito. Balot Aminyá, en el momento en que subía la ofrenda de la tarde. Elías no esperó cualquier momento. Eligió este. La oración de esta ventana es la oración de declaración, no de petición, declaración. Lo que se espera que Dios complete, una afirmación de confianza, dicha en voz audible. Y el espectador no necesita detenerse para esto, no necesita arrodillarse, no necesita ir a ningún lado. Puede ser una oración de 60 segundos, mientras camina hacia la tienda, mientras está en el auto, mientras descansa después del trabajo. El sistema de Salomón no requería monasterio para la minjá. La practicaban hombres en medio de ciudades, en campos de batalla, en cortes de reyes extranjeros. Daniel la practicaba en Babilonia. Elías la practicó en un monte rodeado de profetas hostiles.
Lo que requiere es intención y horario. Tercera ventana, el Maharib. Justo después de la puesta del sol, en el primer tercio de la noche. Esta es la ventana de entrega. No es la misma que las horas oscuras de las que hablamos en otro video. Esas son las horas más profundas de la noche, las 2 y las 3 de la mañana. El Maharib es el atardecer, el paso del día a la noche, el umbral entre lo que el día trajo y lo que la noche recibirá. La oración de esta ventana es la oración de entrega. Colocar en manos de Dios lo que el día dejó sin resolver. No pedir que se resuelva, entregar. La diferencia es importante. La petición dice, necesito que esto suceda. La entrega dice, esto no lo puedo cargar yo solo esta noche. El contenido es una frase de entrega específica, en voz audible, seguida de silencio. 30 segundos. Sin añadir más petición, sin repasar la lista de problemas, solo el silencio que recibe lo que se entregó. El sistema salomónico no es una práctica de meditación, no es una técnica de bienestar, es una mecánica de alineación con lo que el Talmud de Berajot documenta que ocurre en esas ventanas, y funciona sin sacerdote, sin breviario, sin latín, sin intermediario de ningún tipo. Antes de terminar, quiero ser honesto sobre algo que este video no puede resolver. Algunos dirán que lo que acabo de describir es el sistema de oración que las tradiciones abrahámicas ya practican de maneras distintas y que lo que hice fue ponerle nombre técnico a algo que la gente devota ya hace sin saberlo. Esa observación es parcialmente correcta, y es exactamente el punto. Hay personas que de manera intuitiva, sin formación teológica, sin acceso al Talmud ni al Testamento de Salomón, oran al amanecer, oran a media tarde y oran al atardecer. Y les funciona de maneras que no pueden explicar. No es casualidad que les funcione, es que están dentro del sistema sin saber que están dentro del sistema. La diferencia entre lo que hacen por intuición y lo que Salomón codificó es la diferencia entre encontrar agua por suerte y conocer dónde están los manantiales. Ambos resultan en agua, pero el que sabe dónde están los manantiales puede ir directamente, en cualquier condición, sin depender de la suerte. Lo que este video entrega no es un secreto mágico. Es el nombre técnico de algo que existe, las horas del hebreo. El horario que el Talmud documenta, que el templo de Salomón administraba, que Elías y Daniel y David practicaron, que el Islam preservó como Al-Bardaín, y que la Iglesia reservó para sí durante 15 siglos bajo el nombre de liturgia de las horas. No para el pueblo, para nosotros. Hay algo que ningún catecismo entre el siglo XVI y el siglo XX contiene. He revisado suficientes para poder decirlo con precisión. Ningún catecismo de ese período, ni el Catecismo del Concilio de Trento de 1566, ni el Catecismo Mayor de San Pío X de 1914, ni los catecismos diocesanos de América Latina que se usaron hasta el Concilio Vaticano II. Ninguno contiene la instrucción de orar en ventanas temporales específicas porque Dios escucha con mayor disposición en esos momentos. Ninguno. La instrucción catequética estándar es orar siempre. Filipenses 4:6, que en la superficie suena más generosa que un horario, pero que en la práctica elimina exactamente lo que el sistema salomónico enseñaba: la especificidad, la mecánica, el conocimiento de por qué esas horas y no otras. Pablo VI, en 1971, con la liturgia Orarum, por primera vez exhortó a los laicos a adoptar las horas canónicas. Exhortó, no preceptuó. Y ese documento mismo, al decir que exhortaba, dejó documentado que antes de ese año, durante los 400 años anteriores, la exhortación no había existido, lo que implica que durante ese periodo
Los laicos formalmente no tenían acceso al sistema, no porque nadie lo sabía, porque fue una decisión, sostenida con precisión durante 400 años. Desde el breviario de Pío V en 1568 hasta la liturgia Orarum de Pablo VI en 1971. 403 años de ausencia sistemática. El clérigo anónimo de la Palafoxiana lo vio en el siglo XIX. 4 palabras. Las horas del hebreo. ¿Por qué solo para nosotros? Su pregunta no tenía respuesta anotada. Esta noche, esa pregunta tiene respuesta. Quiero terminar con algo distinto a lo que suelo hacer, porque este video es distinto. Los demás videos de este canal hablan de lo que fue quitado, de lo que la Iglesia suprimió, de lo que el pueblo no recibió. Y hay rabia legítima en eso. Rabia documentada, con fechas y nombres y decretos conciliares que la respaldan. Pero esta noche no quiero quedarme en la rabia, porque lo que se quitó esta noche se puede restituir esta misma tarde. No en un año, no cuando construyan un templo nuevo, esta tarde. Hay personas que ven estos videos y que lleva años sin pisar una iglesia. Personas que salieron porque sintieron que algo no funcionaba, que las respuestas que les daban no correspondían a las preguntas que tenían, que la institución no les devolvía lo que buscaban. Lo que quiero decirles esta noche es esto. Quien salió de la iglesia no perdió a Dios, perdió el horario, y el horario está en el Talmud de Berajot, en el Salmo 55. En el primer libro de Reyes, en el libro de Daniel, en el Sahih al-Bukhari, en el margen de un breviario polvoriento en Puebla, donde alguien escribió con lápiz una pregunta sin respuesta que duró un siglo sin respuesta. No necesitan permiso de ninguna institución para usar ese horario. No necesitan sacramento, no necesitan intermediario. La cadena que Salomón diseñó, Dios, el templo, el pueblo, no requería mediación clerical, requería conocimiento, y esta noche ese conocimiento volvió. Esta tarde, justo después de que el sol baje, tienen su primera ventana. La ventana de entrega, el Ma'arib, una frase en voz audible, 30 segundos de silencio, sin ritual previo, sin formación especial, sin pedirle permiso a nadie. Mañana al amanecer tienen la segunda. El Shacharit, la ventana del Regash el Ratzon, la ventana en que Dios ora. Y quien ora en ese momento, dice el Talmud, ora junto con Dios. No hace falta saber hebreo para entender eso. No hace falta haber leído el Berajot. Hace falta saber que existe esa ventana. Y esta noche ya lo saben. El Talmud babilónico, Tratado Berajot, está disponible en traducción al inglés en bases de datos académicas de acceso libre. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 28 y 29, está en cualquier Biblia. El capítulo 18, versículo 36 también. Daniel, capítulo 6, versículo 10 también. El Salmo 55, versículo 17 también. El Sahih al-Bujani sobre el Albardaín está en la sunnah.com de acceso libre. La Regula Benedictina está editada en español en múltiples ediciones académicas. El Breviarium Romanum de Pío V de 1568 está en los archivos históricos de la Biblioteca Apostólica Vaticana. La Liturgia Orarum de Pablo VI de 1971 está en el sitio oficial del Vaticano. Nada de lo que dije esta noche está escondido, está disponible. Lo que la Iglesia no hizo fue conectarlo. No le dijo al pueblo que debía buscarlo. No le dijo que el sistema que usaba cada día en sus breviarios derivaba directamente de las horas del templo de Salomón. No le dijo que existía un momento del día en que Dios mismo ora y que cualquier persona puede orar junto con él. La pregunta que el sistema catequético nunca formuló es esta: ¿cuándo exactamente Dios escucha con mayor disposición? Esta noche ya tienen la respuesta.
Shajarit, Minsha, Ma'arib, del amanecer a las 10 de la mañana, de las 3:30 de la tarde hasta la puesta del sol, justo después de que el sol desaparezca. 3 ventanas, documentadas en el Talmud, en la Biblia, en el Corán y en los hadices, practicadas por Elías, por Daniel, por David, preservadas por el Islam cuando el catolicismo popular las clausuró, guardadas en breviarios que el pueblo no leía y restituidas esta noche, sin intermediario, sin institución, sin permiso. Esta noche, cuando el sol baje, tienen su primera ventana de vuelta. Hagan con esto lo que quieran. Soy Aurelio. La verdad no necesita permiso. Cuídense esta noche.